Hola, buenos días. Hoy os traigo un nuevo vídeo explicativo de la unidad 8 de rectas y planos en el espacio. En esta nueva clase vamos a ver el punto 2 del tema, que son las ecuaciones de un plano. En primer lugar, para construir un plano, y recordando un poquito el tema de vectores, el tema anterior, la unidad 7, en ella decíamos que un plano venía determinado siempre por dos vectores linealmente independientes. Por lo tanto, para construir un plano vamos a necesitar esos dos vectores linealmente independientes, es decir, que no sean paralelos entre sí. Y además vamos a necesitar también un punto que vamos a llamar P. ¿De acuerdo? A partir de esos tres elementos vamos a poder construir un plano. Vamos a ver entonces los distintos tipos de ecuaciones o las distintas expresiones que tiene un plano en el espacio. Y vamos a empezar por la primera de las ecuaciones, que es la ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial. No sé si recordáis del curso pasado, de primero de bachillerato, que veíamos las ecuaciones de la recta. Y la primera de las ecuaciones también era la ecuación vectorial. Después de ver las ecuaciones en el plano, veremos las ecuaciones de la recta en el espacio, que no serán más que una ampliación de las que ya vimos el curso pasado. Pero bueno, ahora vamos con el plano y empezamos por la ecuación vectorial del plano. La ecuación vectorial, el propio nombre ya nos está indicando que van a intervenir vectores. En primer lugar, un plano se suele nombrar siempre con la letra pi, ¿de acuerdo? Ahí decimos que nuestro plano se llama pi y a continuación ponemos tres líneas para no confundirlo con el igual que viene a continuación. El plano pi viene dado por la siguiente expresión. Y la expresión vectorial sería OX es igual a OP más lambda por el vector U más mu por el vector V, donde lambda y mu son números reales. Ahora veremos un ejemplo, Esa ecuación vectorial normalmente, como tendremos las coordenadas del punto P y las coordenadas de los vectores, pues se puede escribir de otra forma, suponiendo que el punto X tiene por coordenadas X y Z y es un punto genérico del plano, un punto cualquiera. En un plano hay infinitos puntos. La ecuación lo que nos está diciendo es que cualquier punto se puede escribir así. Cualquier punto que esté dentro del plano se podría escribir mediante esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora después vemos un ejemplo y lo explicamos un poquito mejor. El punto P vamos a suponer que tiene de coordenadas ABC, que son las coordenadas de un punto concreto del plano, ¿vale? Lo conocemos. De un punto concreto del plano, es decir, el punto X es un punto cualquiera, un punto genérico, el punto P sí es un punto concreto que nosotros conocemos. Y luego los vectores U, vamos a suponer que de coordenadas U1, U2, U3 y el vector V de coordenadas V1, V2, V3 son dos vectores no nulos y lo que hemos dicho antes, linealmente independientes. Y esos vectores determinan las direcciones del plano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la ecuación vectorial se podría escribir también sustituyendo cada uno de los valores que aparecen ahí. El vector OX, suponemos que O es el origen, que no lo hemos dicho. O, bueno, no hace falta que lo escriba. O es el vector 0, 0, 0. Este que está aquí en medio, ¿vale? El 0, 0, 0. Por lo tanto, el vector OX sería extremo menos origen, pues X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, lo que es lo mismo X y Z. Igual. El vector OP, lo mismo, A menos 0, B menos 0, C menos 0, ABC, más
Lo que estoy haciendo es sustituir, ¿eh? El vector OX es este, el vector OP es este. Ahora voy por lambda. Lambda por el vector U, U sub 1, U sub 2, U sub 3, más mu, que es otro número, por V1, V2, V3. Al final nosotros nos vamos a quedar con esta ecuación de ahí. Ecuación vectorial del plano. Es una ecuación además muy gráfica. Lo que nos está diciendo es que cualquier punto del plano se podría escribir como el punto concreto que conocemos más un número por U más un número por V. Para cada valor de lambda y de mu tendremos un punto distinto. Por lo tanto, un punto pertenece a un plano si verifica esta ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el plano que pasa por el punto P de coordenadas, por ejemplo, 1, 0, 2, y que tiene vectores de dirección o vectores directores, es lo mismo, el vector U y el vector V reciben el nombre de vectores directores del plano. Vectores de dirección o también llamados vectores directores. Son los vectores U y V. Por ejemplo, 2, 4, menos 1 y V menos 1, 1, 2. Ese plano tiene por ecuación vectorial la siguiente expresión. En la ecuación que hemos escrito antes, la ecuación vectorial, nosotros conocemos este punto, el punto P que nos dan, y conocemos los vectores directores. Conocemos a U y a V. Luego, sustituyendo en esa expresión, tendríamos que X y Z, que X y Z es algo que es así, es un punto genérico. X y Z sería igual al punto P, que es el 1, 0, 2, más lambda por el vector U, que es el 2, 4, menos 1, más mu por el vector V, que es menos 1, 1, 2, con lambda y mu, números reales. Esa sería, por tanto, la ecuación vectorial del plano que tiene como punto perteneciente a él el punto P, el 1, 0, 2, un punto concreto que nos dan, y que tiene además como vectores de dirección a U y a V. Vamos a observar qué es lo que hace esa ecuación del plano. Vamos a observar que si le damos distintos valores a lambda y a mu, si damos distintos valores a lambda y mu, obtenemos distintos puntos del plano. Como podemos dar infinitos valores a lambda y mu, ese plano tendrá infinitos puntos. Por ejemplo, imaginamos que decimos lambda es igual a 1 y mu, por ejemplo, es igual a menos 1. Si lambda es igual a 1 y mu igual a menos 1, entonces en nuestra ecuación vectorial, si sustituimos 1, 0, 2 más 1 por 2, 4, menos 1 más menos 1 por menos 1, 1, 2. Si resolvemos, pues nos quedaría 1 más 2, que es 3, más menos 1 por menos 1, que es 1. Al final nos saldría la primera coordenada 4. La segunda coordenada sería 0 más 1 por 4, que es 4, más menos 1 por 1, nos saldría 3. Y la tercera sería 2 más menos 1 más menos 2, es decir, nos saldría menos 1. Es decir,
para lambda igual a 1 y mu igual a menos 1, nos sale el punto 4, 3, menos 1. Por ejemplo, vamos a darle otros valores. Por ejemplo, para lambda igual a 0 y mu igual a 0, fijaos que al sustituir nos saldría el propio punto P, que evidentemente pertenece al plano, ¿no? Más 0 por U, 2, 4, menos 1, más 0 por V, menos 1, 1, 2. Al final, como multiplicamos por 0, nos queda esto de aquí, el propio punto P, que evidentemente pertenece al plano. Es decir, cada vez que sustituimos lambda y mu por distintos valores, nos va dando distintos puntos del plano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa ecuación están contenidos todos los infinitos puntos del plano que forman el propio plano, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Esa sería, por tanto, la primera de las ecuaciones, la ecuación vectorial. Y lo que os tendríais que aprender es la fórmula que yo he recuadrado aquí. ¿De acuerdo? Esa es la primera ecuación del plano. Vamos con la segunda ecuación del plano. La segunda ecuación del plano, o las segundas ecuaciones, mejor dicho, porque son 3, son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas se obtienen realmente de la ecuación vectorial igualando coordenada a coordenada. ¿De acuerdo? Si igualamos coordenada a coordenada nos quedaría x igual a más lambda por 1 más mu por v1, y igual a b más lambda por u2 más mu por v2, y z igual a c más lambda por u3 más mu por v3. Dicho así, pues suena un poco mal, pero para que me entendáis, lo que vamos a hacer es igualar todas las primeras coordenadas, todas las segundas coordenadas y todas las terceras coordenadas. Por lo tanto, las ecuaciones paramétricas en general de un plano vendría dadas por x sería igual a a más lambda por u sub 1 más mu por v1. Lo que hago es igualar coordenada a coordenada en la expresión anterior. Y vendría dada por b más lambda por u2 más mu por v2. Y z vendría dada por c más lambda por u sub 3 más mu por v3, con lambda y mu números reales. Pues esto es lo que nos tenemos que aprender al final. En realidad, aprender no, porque ahora os voy a dar un truco para formar las ecuaciones paramétricas de la recta, conocidos punto y vector. Fijaos que en esta primera columna aparece el punto, en esta segunda columna aparecen las coordenadas del primer vector y en esta tercera columna aparecen las coordenadas del tercer vector. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Si nos pidiera escribir las ecuaciones paramétricas, por ejemplo, escribir las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por un punto P vamos a poner el punto P, bueno, el mismo que antes si queréis. Seguimos con el mismo ejemplo, ¿vale? 1, 0, 2 era. Y tiene por vectores directores a U, que era 2, 4, menos 1, y V, que era menos 1, 1, 2. Imaginaos que nos piden eso, escribir las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por P y tiene como vectores directores a SU y a SV. Pues haríamos lo siguiente. El plano pi que nos piden tendría por ecuaciones paramétricas x y z
Esto siempre se pone, la X, la Y y la Z representan a un punto genérico del plano, eso nunca varía. Y luego, en la primera columna vamos a poner las coordenadas del punto, que era el 1, 0, 2, ¿vale? Más. En la siguiente columna, bueno, más lambda, 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 porque era lambda por u, pues en la siguiente columna las coordenadas de u, que era 2, 4 y menos 1. Y en la tercera vamos a poner las coordenadas de v, que era menos 1, 1, 2, y multiplicadas por mu. Menos 1, 1, 2. ¿Veis? Así aparecería en la primera columna el punto, en la segunda columna el primer vector director, las coordenadas del primer vector director, y en la tercera columna de números aparecen las coordenadas del tercer vector director. Bueno, escrito de manera un poquito mejor. Esto sería más, en vez de lambda por 2, pues 2 lambda, ¿no? En vez de esto, 4 por lambda, y lambda por menos 1, perdón, esto sería menos lambda. Y aquí sería menos mu, más mu y más 2 mu. ¿De acuerdo? Esas serían las ecuaciones paramétricas. A veces el 0 este tampoco aparece porque, claro, como es coordenada 0, pero bueno, si lo ponéis pues no pasa nada porque se ven mejor las coordenadas del punto. Se ve que el punto es el 1, 0, 2. El primer vector director tiene de coordenadas 2, 4, menos 1. Y el segundo vector director tiene de coordenadas menos 1, 1, 2. ¿De acuerdo? Las ecuaciones paramétricas pues son muy visuales, permiten ver el punto y las coordenadas de los vectores directores, lo tienen todo ahí. Vamos a ver ahora la tercera ecuación, que es la ecuación general o implícita. Esta ecuación ya no es tan visual, me refiero, ya es más difícil ver el punto y los vectores directores. La ecuación implícita viene dada de la siguiente manera, una única ecuación y sería un número a por x, un número b por y, un número c por z, más un número d igual a 0. O sea, mirándola así a simple vista no podemos localizar ni el punto del plano ni tampoco el vector director. Ya veremos, ahora os daré también algunas características de esta ecuación general. Pero en principio no se puede ver nada. Bueno, A, B, C, D son números que pertenecen a R, números reales. Vamos a ver cómo se calcularía esa ecuación general. ¿De dónde sale esta ecuación general? Me refiero. Entonces, sale de lo siguiente. Vamos a poner aquí de dónde sale esto. ¿Por qué llegamos mágicamente a esa expresión? Pues, como los vectores del plano, Px es un vector que pertenece al plano, ¿no? El vector que va de P a un punto cualquiera del plano. ¿Vale? Teníamos dibujado el plano antes. Pues si P es un punto del plano y X es otro punto del plano, entonces pues el vector que va de P a X. Px, U y V pertenecen al mismo plano. Ahora bien, si pertenecen al mismo plano, en un plano solo puede haber dos vectores independientes, linealmente independientes. En un plano, solo puede haber, como máximo, dos vectores linealmente independientes. Eso lo vimos en la unidad anterior. Por lo tanto, eso quiere decir que estos tres vectores serán linealmente dependientes. Serán linealmente dependientes.
Por lo tanto, el rango que forman, el rango de la matriz, mejor dicho, que forman estos tres vectores, no puede ser 3. Este rango tendrá que ser 2, porque como máximo solo puede haber 2 vectores linealmente independientes. Por lo tanto, si calculamos las coordenadas en primer lugar del vector px, por lo tanto, bueno, el determinante que forman sus coordenadas tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver las coordenadas de px, ¿no? Las coordenadas de px serían extremo menos origen. Primera coordenada de x, que es x, menos primera coordenada de p, x menos a, y menos b, z menos c. Estas son las coordenadas del vector px. Por lo tanto, será x menos a, y menos b, z menos c, u sub 1, u sub 2, u sub 3, v1, v2, v3. Ese determinante tiene que ser igual a 0. Y de aquí, de este determinante, es de donde nosotros vamos a sacar la expresión de la ecuación general o implícita del plano. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Que ahí hay demasiadas letras. Por ejemplo, seguimos con los mismos datos. Era punto P el 1, 0, 2. El vector U era el vector 2, 4, menos 1. Y el vector V era igual al menos 1, 1, 2. Imaginaos que en un ejercicio os dan esos tres datos y os dicen calcula la ecuación general del plano que pasa por el punto 1, 0, 2 y que tiene por vectores directores a U y a V. Y os dicen calcula la ecuación implícita. O general. Pues esa ecuación vendrá dada por el siguiente determinante. El determinante formado por x menos 1, y menos 0, z menos 2. ¿De acuerdo? X menos la primera coordenada de P, y menos la segunda coordenada de P, z menos la segunda coordenada de P. Y luego las coordenadas de los vectores. Calculamos ese determinante y ese determinante nos da lo siguiente. De la diagonal principal sale 8 por x menos 1. De este por este por este sale más 1 por y, ¿no? Que es y. De este por este por este sale más 2 por z menos 2. Y ahora los negativos. De este por este saldría menos 4 por z menos 2, al ser negativo, más 4 por z menos 2. De este por este saldría menos 4y. Y el que me queda es este por este, ¿no? Más x menos 1, ¿no? Bueno, pues si operamos aquí, sería 8x menos 8 más y más 2z menos 4 más 4z menos 8 menos 4y más x y menos 1. Si operamos las x con las x, las y con las y, las z con las z y los números con los números, lo que nos queda es 8x más 1, pues 9x. De la y nos quedaría menos 4y más y menos 3y. Y de la z nos quedaría 2z más 4z, que es 6z. Y de los números nos quedaría menos 8, menos 4 y menos 1, pues menos 21. Y ese determinante tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la ecuación general o implícita del plano sería 9x menos 3y más 6z menos 21 igual a 0.
Como es una ecuación y todos los números son múltiplos de 3, se podría simplificar y podríamos decir que pi sería 3x menos y más 2z menos 7 igual a 0. Esto nos sirve, pues bueno, para manipular, en el caso de que el ejercicio nos pidiese más cosas, manipular números un poco más pequeños, que siempre nos viene mejor. Y así es como se averigua la ecuación implícita o general de una recta. Dos observaciones acerca de esta ecuación. Os decía al principio que en realidad la ecuación general es la menos visual de todas, porque viendo esto de aquí, más c por z más d igual a 0, de ahí, con un simple vistazo, no podemos decir un punto que pertenezca al plano, ni quiénes son los vectores directores, ¿verdad? Porque en la paramétrica, en la vectorial, en todas esas se veía muy claro. Pero en esta, simplemente observándola, de ella, de la ecuación general, bueno, esta sería la primera observación, de la ecuación general, lo que se puede obtener un vector normal al plano, es decir, no podemos saber quiénes son los vectores directores a simple vista, pero sí, mirándola, podemos obtener un vector normal al plano. Un vector normal es un vector perpendicular al plano. Ese vector se va a denotar por n de normal y ese vector viene dado simplemente por los números que acompañan a cada una de las letras. Es el vector A, B, C, de mayúscula. Esto, bueno, nos servirá para muchos ejercicios. A lo que se está refiriendo es a esto. Si tenemos el plano, el vector n nos está dando, o sea, los coeficientes de las letras nos están dando un vector perpendicular al plano, vector normal. Por ejemplo, si tuviésemos el plano pi igual a 3x menos y más 2z, el que hemos obtenido antes, menos 7 igual a 0, un vector normal a este plano, pues sería el vector 3 menos 1, 2. Ese sería un vector normal al plano. En los apuntes tenéis la demostración de esta observación. Yo no lo voy a demostrar, simplemente, si tenéis curiosidad, podéis ir a los apuntes que allí está demostrado. Y la segunda observación está referida a los vectores directores del plano. Ya he dicho que de la propia ecuación no se pueden ver a simple vista dos vectores directores del plano, pero sí podríamos calcularlos. Entonces, de la ecuación general o implícita, se podrían obtener dos vectores directores. Del plano. O dos vectores de dirección. ¿De acuerdo? Y para ello lo que vamos a hacer es, en la ecuación general, identificamos dos de las coordenadas como coordenadas genéricas, es decir, llamamos a una lambda y a otra mu. Y la tercera la despejamos en función de las otras dos. Lo voy a hacer con un ejemplo mejor. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, pues la misma ecuación que teníamos, ¿no? Imaginaos que dice haya dos vectores directores del plano pi. 3x menos y más 2z igual a 7. Menos 7, perdón, igual a 0. ¿Vale? Dado ese plano, averiguar dos vectores directores. Pues lo que hacemos es lo siguiente. Llamamos a dos de las coordenadas lambda
y mu. Es decir, las tratamos como coordenadas genéricas. Por ejemplo, podría decir pues x igual a lambda y z es igual a mu. Pues si le llamáis a y mu os va a salir lo mismo, ¿eh? Y ahora llamamos a dos de las coordenadas lambda y mu y despejamos la tercera. Despejamos la tercera coordenada, la que nos falta, en nuestro caso la y, en función de las otras dos. Si nos vamos a la ecuación del plano y despejamos y en función de x y de z, nos quedaría que y sería igual a 3x más 2z menos 7. Como x era lambda y z era mu, pues en realidad esto nos quedaría como, vamos a ordenarlo, voy a poner primero el número, menos 7 más 3 lambda más 2 mu. De esta forma habríamos llegado a unas ecuaciones paramétricas del plano. Las ecuaciones paramétricas de ese plano, las o unas ecuaciones paramétricas, porque si nombráis a otras letras con distintos parámetros, os van a salir otras ecuaciones paramétricas, pero que no significa que esté mal, significa simplemente que esas dos ecuaciones paramétricas representan a los mismos puntos del plano, es decir, que podéis llamar lambda y mu a quien queráis, que va a estar bien. Las ecuaciones paramétricas del plano serían, si queréis quitamos el las y ponemos unas ecuaciones paramétricas, pero bueno, nos entendemos, pues serían las siguientes. Hemos llamado x igual a lambda, habíamos llamado z igual a mu, y la y es la que hemos despejado en función de ellas dos, como menos 7 más 3 lambda más 2 mu. De las ecuaciones paramétricas lo que os decía, ya podemos obtener a simple vista un punto y los dos vectores directores. Si lo escribiésemos de esta forma, a lo mejor lo vemos mejor. X sería 0 más lambda por 1, ¿no? Más lambda, más 0 por mu. Y sería menos 7 más 3 lambda más 2 mu. Y z sería 0 más 0 lambda más, 0 mu no, más mu. Pues ya tenemos dos vectores directores. Ya tendríamos, observando, fijaos que el plano pasa por el punto 0, menos 7, 0. Ese sería un punto del plano. Y los vectores directores son los siguientes. Los vamos a llamar A y B. Y están formados por los coeficientes que multiplican a cada uno de los parámetros. Por ejemplo, un vector director podría ser 1, 3, 0. Y otro vector director podría ser 0, 2, 1. Como digo, no son los únicos resultados que pueden salir, porque os saldrían resultados distintos si llamáis, por ejemplo, y igual a mu. Pero al final la solución sería la misma. No sé si me explico. Estarían representando al mismo plano al final, ¿de acuerdo? Porque claro, los vectores directores pueden ser pues cualesquiera dos vectores linealmente independientes del plano. Fijaos en una curiosidad, nosotros sabíamos que los vectores directores del plano del ejemplo eran estos, porque son los con los que nosotros hemos estado trabajando. Sin embargo, los vectores A y B que me han salido no se parecen en nada a esos dos vectores directores y estoy diciendo que esos vectores son vectores directores del plano. ¿De acuerdo? No son exactamente los mismos que nos salían al principio. Pero no pasa nada porque, si nos damos cuenta, A es una combinación lineal de U y de V. Por lo tanto, lo que os decía, que aunque os dé resultados distintos,
Al final, esos dos vectores están representando al mismo plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase teórica del punto 2 del tema. Sabéis que tanto Paco como yo estamos disponibles para cualquier duda que os surja. Un saludo y mucho ánimo.